Bueno, hola, buenas tardes y noches para todos. Vamos a comenzar eh, con este tema que es cómo controlar nuestra mente. Ya el lunes pasado habíamos trabajado sobre el poder que tiene la mente y cómo nos puede jugar en contra o a favor y que todo depende de nosotros. Y como todos los lunes, eh, esto es lo que les preparé y quiero compartir con ustedes. El control de la mente es posible si se tiene un sincero interés por hacerlo. Todos comprenden, sienten el mundo exterior y también comprenden mucho de sus propios sentimientos internos, solo que es necesario profundizar la comprensión. La práctica de la oración o la meditación ayuda a mejorar la concentración mental. Para ello se requiere ver constantemente el efecto de todo lo que sentimos. Y de eso se trata, de que todos podamos de repente sentir qué es lo que nos pasa con cada cosa que enfrentamos. Entonces, para controlar la mente debe haber una firme determinación, la voluntad, las ganas de hacerlo. ¿Puedes crearse este deseo? Sí, con una actitud de discernimiento entre lo real y lo irreal, lo permanente y lo impermanente, lo verdadero y lo falso, el bien y el mal. La persona discriminadora comprende en forma gradual cómo ella misma crea sus propios problemas, especialmente permitiéndole a la mente morar libremente en los objetos de los sentidos. Para quien no es sincero, no es posible comprender mucho de todo esto. Entonces, tenemos que ir tratando de tener un poder de esa mente y ver que muchas veces es mucho de lo que nosotros nos imaginamos y nosotros pensamos que el otro piensa mal de nosotros, que nos va a ir mal, que nos servimos, y entonces es tener ese poder para discernir lo que realmente es lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo generalmente en ese momento no eh, no en el pasado ni lo que va a pasar, sino vivir un poco ese momento que es el único verdadero, el que estamos viviendo. Eh, Pensar en los objetos sensorios te apegará a los objetos sensorios, crece en apego y te vuelves adicto. Contradices tu adicción y se vuelve ira. Enójate y confundes tu mente. Confundes tu mente y olvidas la lección de la experiencia. Olvida tu experiencia y pierde la discriminación. Pierde la discriminación y pierdes el único propósito de la vida. Esta es una serie que lo explica más con un ejemplo, que es cómo nosotros queremos algo y nos apegamos a eso y a veces el quererlo nos juega en contra y, y no llegamos a lograr lo que queremos. Por ejemplo, una persona aparece la imagen de alguna cosa atractiva, puede ya ser dinero, un automóvil o cualquier otro objeto, y en la mente existe la tendencia a repetir dicha imagen, pero cuando la persona permite su resurgimiento, se desarrolla un gusto. Cuando ese gusto es intensificado, brota el deseo de acercarse al objeto. Luego comienza a querer poseerlo. Ya no es más una mera imaginación. Ahora bien, la persona clama por poseerlo, pero tal vez no le sea posible conseguirlo fácil e inmediatamente. Puede haber obstrucciones. Esto es un ejemplo por cómo muchos dicen que la ley de atracción no sirve, que no es real, y en este ejemplo es como muestra que muchas veces no va solamente el querer y el repetir quiero un auto, sino el sentirlo, y a la vez si nos apegamos mucho a esa imagen y al quererlo, pero después surgen obstáculos de poseer el objeto, se produce una ira
y la mente enojada se torna confusa y esa mente confundida no puede recordar las experiencias ganadas previamente y entonces se vuelve nublada y de este modo no puede discriminar y actúa en forma irracional e impulsiva. Y entonces nos alejamos de lo que queremos en vez de acercarnos a donde queremos. Y por eso no se logra lo que se quería, por el solo motivo que no lo estamos haciendo del todo bien, no lo estamos sintiendo como lo deberíamos. Muchas veces hacemos, no sé si muchos, la mayoría de que estamos acá, es como que trabajamos mucho con lo de el tema de la ley de atracción. Y bueno, es cuestión de manejar esa mente, de saber que todo es posible, de ir trabajando con esa mente positiva y tratando de ver que hay obstáculos que nos van separando. Eh, pero por eso, de cualquier manera, nadie está desahuciado. Todos podemos desarrollar nuestras más elevadas facultades y para eso es necesario decidirse a luchar contra la naturaleza inferior. Podemos tener ciertas limitaciones, pero también todos tenemos muchas cualidades benditas. Si realmente deseamos controlar y purificar la mente, si queremos utilizar el tremendo poder que yace en ella, tenemos que amar a Dios, al universo, a nuestra energía interior, como lo llamemos. Y una vez que logremos levantar ese espíritu en nuestro interior, nada en el mundo podrá detenernos. Nuestra vida será gloriosa, porque todos nacemos perfectos y todos tenemos en nuestro interior ese poder. Lo que pasa que más de uno, ante un obstáculo, es como que se deja avasallar por el obstáculo y empieza con esa mente negativa. Entonces, la mente está en cada uno de nuestros actos, en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar y ver la vida. Si tú te echas para atrás al emprender un negocio, pese a que te hace mucha ilusión, es porque no sabes cómo controlar la mente. Si haciendo deporte te cansas más fácilmente, es porque no sabes cómo controlar la mente. Si te sientes deprimido, mal o te vienen emociones negativas, es porque no sabes cómo controlar la mente. Porque era lo que yo les decía hace un rato, todo, si nosotros pensamos en este minuto que estamos viviendo, todos no tenemos tantos problemas, pero lo que nos juega en contra es cuando empezamos a pensar en lo que nos pasó, en el miedo, en lo que vendrá, y allí nuestra mente se apodera de nosotros. ¿Y cómo controlar la mente? Se basa en mantener un equilibrio, en ver cómo juega tu mente y saber jugar con ella, en dominarla y hablando vulgarmente decirle, mira mente, aquí mando yo, sí o sí, yo hago con mi vida lo que quiero. Y así cada vez que esa mente nos juega una mala pasada y nos empieza a decir, no, no te va a salir, no, vos no podés, vos no servís, entonces nosotros cambiarlo por sí puedo, por sí voy a poder, me llevará, tendré que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Veremos la forma, pero saldremos adelante. Entonces se trata básicamente de las emociones negativas, transformarlas en positivas. Muchos están hartos de tanto trabajar desde la casa. Entonces, es cuestión de echarte una buena siesta, de disfrutar una hora y media de tu serie de televisión favorita, de, como muchas veces yo le digo, tomarnos un recreo, de convertir aquello que no te gusta, te estresa, incomoda, en algo mucho más positivo y relajante para ti. Es cuestión de permitirnos no el vivir un continuo no hacer nada o un continuo recreo, pero sí cada tanto cuando vemos que ya estamos pensando mal, que ya estamos muy cansados, que las cosas no nos salen bien, de repente tomarnos ese tiempo, descansar, hacer lo que nos gusta, ver de qué manera podemos sobrellevarlo y, como decía, ver cuál es el camino correcto. Si algo en un pasado lo hicimos mal, el cambiarlo por algo que sí
probar con con otras cosas. Muchas veces decían, querés cambios, pero si siempre haces lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados. Entonces, se trata básicamente de las emociones negativas, transformarlas en positivas. Cambiar, permitirnos el estar, de hacer lo que nos gusta, el ver si nos equivocamos en algo, hacerlo de otra manera. Entonces, lo importante es que nos vayamos conociendo cada día más y ir viendo si tenemos que hacer afirmaciones, como muchos las hacemos, buscar las afirmaciones y recordar que las afirmaciones nunca van en forma negativa, porque el no, la mente no lo reconoce. Entonces, continuar con las afirmaciones, siempre positivas. Cuando vemos que algo no nos sale bien, no nos sale del todo bien, cambiar, ponernos a pensar que ya nos va a salir, y ir siempre para adelante. Yo pienso que de eso se trata, de ir conociéndonos más y teniendo la confianza de que todo va a salir y todo va a estar muy pero muy bien. Muchas gracias y ahora sí, ya le doy la palabra a Jesús o Maritza. Lamentablemente Javier no está teniendo micrófono, me lo dice por Skype. Y bueno, ahora Cristal, a ver si la podemos escuchar a Cristal o Jesús, no sé. Gracias.